En 1636, Galileo Galilei terminava il primer borrador de su libro Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, usualmente traducido como Discursos sobre dos nuevas ciencias, y en el que discute, entre otras cosas, la conocida ley de la caída libre de los cuerpos, la que indica que el tiempo de caída es proporcional a la raíz cuadrada de la altura. Esta ley física, que usualmente es escrita de esta manera, h es igual a un medio de g por t al cuadrado, donde h es la altura de caída desde el reposo, t el tiempo transcurrido y g la aceleración de la gravedad, es una de las primeras ecuaciones que todo estudiante de física debe memorizar. Y digo memorizar, pues usualmente cuando vemos esta ecuación por primera vez, aún no hemos estudiado cálculo, así que su demostración no está a nuestro alcance. Pero si esta ecuación no es demostrable sin emplear el cálculo y Galileo lo hizo cuando el cálculo aún no se hallaba formalizado, ¿cómo pudo entonces demostrarla? Pues esto es de lo que quiero hablarte. Cuando tuve mi primera clase de física no tenía idea de cálculo, lo cual es la experiencia de la mayoría de los que pasamos por el sistema educativo tradicional. Y para mí fue una experiencia terrible, porque aunque quería entender qué era lo que estaba sucediendo, no lo lograba, pues el profesor solo sacaba fórmulas de la nada, como un mago saca conejos de una chistera, y nosotros debíamos memorizar y emplear estas fórmulas sin tener idea de dónde salían o por qué funcionaban. Uno de los ejemplos típicos era la mencionada fórmula de la caída libre de los cuerpos, demostrada por Galileo, demostración de la que no obteníamos ningún detalle por parte de nuestro profesor. Y aunque no hablaré aquí de los ingeniosos experimentos que el italiano propuso y realizó con el fin de demostrar que los cuerpos caen con aceleración constante, te recomiendo muchísimo leer sobre el tema para que te des cuenta del nivel de ingenio del astrónomo pisano. Solo mencionaré que este no midió directamente el tiempo de caída de los cuerpos, sino que realizó mediciones sobre planos inclinados, en los que la aceleración de la gravedad se encuentra atenuada debido precisamente a la inclinación, y esto facilita muchísimo las mediciones, especialmente teniendo en cuenta que en la época no se contaba con relojes precisos. Después de demostrar experimentalmente que los cuerpos caen con aceleración constante, Galileo se devuelve y demuestra que, para un movimiento con aceleración constante, la distancia recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo, no sin antes explicar qué son los movimientos con velocidad uniforme y con aceleración uniforme, lo cual es descrito con bastante detalle por el astrónomo Pisano en su libro. Hablaremos inicialmente del movimiento con velocidad uniforme o constante, y este es simplemente aquel donde la distancia recorrida es proporcional al tiempo transcurrido, es decir, que la relación entre la distancia y el tiempo es de la forma d igual a v por t, donde la constante de proporcionalidad es la velocidad del movimiento, lo cual concuerda con la definición usual de velocidad constante como distancia sobre tiempo. Pero aquí Galileo, empleando el lenguaje de la geometría euclidiana, nos dice que el producto de b por t es el área del rectángulo de lados b y t. Así que en este tipo de movimiento, la distancia recorrida es numéricamente igual al área del rectángulo cuyos lados son el valor de la velocidad y el del tiempo. Por ejemplo, si tenemos un movimiento a una velocidad constante de 5 metros por segundo, la distancia recorrida en un segundo será de 5 metros, que es el área de este rectángulo, mientras que la distancia recorrida en 4 segundos será de 20 metros, que es el área de este otro rectángulo, ambos con altura igual a 5, pero con bases diferentes. Ahora vamos a pensar en un movimiento con aceleración uniforme, que es aquel para el cual la velocidad cambia constantemente con el tiempo, es decir, que la velocidad v es proporcional al tiempo t, y la constante de proporcionalidad es la aceleración a. En este caso, la velocidad y el tiempo no forman un rectángulo, pues la velocidad no es constante como en el caso anterior. Sin embargo, si el cuerpo parte del reposo, es decir, de una velocidad nula, la figura que representa la relación entre la velocidad y el tiempo es un triángulo, donde la base es el tiempo transcurrido t y la altura es la velocidad en el tiempo t, que es v. La pendiente de este triángulo, que es v sobre t, es constante a lo largo de t y es igual a la aceleración a. Por ejemplo, si la aceleración es de 2 metros por segundo, esto quiere decir que en un tiempo de 2 segundos se alcanza una velocidad de 4 metros por segundo, o en un tiempo de 4 segundos se alcanza una velocidad de 8 metros por segundo, ya que la velocidad es directamente proporcional al tiempo transcurrido.
Es ahora cuando el genio matemático de Galileo sale a relucir, pues este nos indica que, así como en el caso de la velocidad constante, en el que la distancia recorrida es igual al área del rectángulo formado entre b y t, en este caso diremos también que la distancia recorrida es igual al área de la figura geométrica formada por b y t, la cual ahora es un triángulo. Así que en este caso tendremos que d es igual a b por t sobre 2, que es el valor numérico del área de este triángulo. Pero como la velocidad es una variable mientras que la aceleración es constante y lo que buscamos es una relación entre d y t, puede ser conveniente emplear la relación entre b y t que nos dice que b es igual a a por t y la sustituimos en esta ecuación obteniendo que d es igual a un medio de a por t al cuadrado. Y si tenemos en cuenta que en una caída libre la distancia de caída es llamada h y la aceleración es la de la gravedad g, finalmente obtenemos la ecuación que queríamos demostrar. H es igual a un medio de g por t al cuadrado. Genial. Por ejemplo, como la aceleración de la gravedad es aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado, si un cuerpo cae desde una altura de 10 metros partiendo del reposo, podemos transformar esta ecuación en t igual a raíz cuadrada de 2h sobre g y reemplazando los valores numéricos obtenemos un tiempo de caída aproximado de 1.43 segundos. Este ejemplo nos muestra que los tiempos de caída son bastante cortos, así que la idea de emplear planos inclinados en los experimentos es de una genialidad sin precedentes. Lo descrestante del proceso mental llevado a cabo por Galileo es que aún hoy, cuando tratamos de hallar la distancia recorrida en cualquier movimiento, incluso si la aceleración no es uniforme, sino que varía durante el movimiento, lo que hacemos es hallar el área de la figura formada por la velocidad versus el tiempo. Pero hoy empleamos las herramientas del cálculo, así que el pisano fue un precursor del uso de estas herramientas para el análisis de problemas físicos. La exposición realizada aquí está adaptada a un lenguaje más contemporáneo, pero te recomiendo especialmente que leas los escritos de Galileo, para que puedas sorprenderte con su claridad mental y elegancia en la exposición de sus ideas. Te dejo ahora como tarea demostrar cuál sería la ley de movimiento de un cuerpo con aceleración uniforme a, pero partiendo no del reposo, sino con una velocidad inicial v0. Para resolver este problema te recomiendo calcular por separado la distancia aportada por la velocidad constante y la que aporta el movimiento acelerado con aceleración a. Obviamente lo debes hacer sin emplear el cálculo. Déjame saber en los comentarios si lo lograste. Te dejo además bibliografía de interés en el primer comentario del video. Gracias y hasta pronto.